pues lo anuncié hace un momento y lo presenté como un publicista al siglo XIX. Benito Taibo, qué gusto tenerte aquí. ¿Tú sabes por qué publicista? Lo dijiste y por eso me enteré, sí, porque Los tiene que que se ver con dedican lo a que... lo público, Sí, ¿no? En la época de la enciclopedia, porque dije siglo XIX, pero ya desde la época de la enciclopedia, Diderot, D'Alembert eran considerados publicistas. bueno, pues se agradece enormemente. Es que no sé cómo ponerte, Benito. Eres un gran escritor, eres director de la Radio UNAM, eres un historiador querido, te va muy bien la televisión con los programas de historia. A ver, cuéntame cómo te defines tú cuando llegas al aeropuerto y tienes que llenar la ficha, esta que te entregan para dejarte pasar. Cuando dice profesión, Ajá, lector. mira, Yo creo que es la mejor manera que me define y espero que eso, si me entierran, que eso es lo que diga mi lápida. lector. Aquí ya soy un lector, sí. No somos más, bueno, por lo menos yo no sería nada sin los libros que leí. Y esto me determinó, me hizo ser quien soy. Y espero que se me conserve la vista y el oído durante muchos años para poder seguir haciéndolo. Creo que en el libro se encuentra la tabla de salvación para el naufragio. Ahora, yo admiro mucho a los que leen y saben controlar este gusanito que empieza a pasar cuando uno va corriendo las páginas, que te dan ganas de escribir. Hay una cosa muy ligada entre leer y escribir. Y no digo que solo, hay gente que solo es lectora, pero es inevitable. Es inevitable cuando pasan muchos años y lees y lees y lees y de repente dices, aquí hay historias que falta por contar. Y entonces decides escribirlas. Ahora, es un oficio de tiempo completo, lo sabes tan bien como yo. Es un oficio donde tienes que tener muy resistente los cojines que terminan en tu espalda, porque pasas muchas horas frente a la computadora. A ver, José Emilio Pacheco, creo que lo decía mejor que nadie, se escribe mejor con la goma de borrar. Esto quiere decir, necesitas escribir mucho, pero necesitas borrar mucho. Corregir Es un mucho. proceso constante y es un oficio de tiempo completo, 100%. A mí me dejó un consejo lapidario antes de irse de este planeta y fue un amigo muy querido, Vicente Leñero, que un día me escuchó decir no sé cuánta sarta de tonterías propias de la juventud que ya se me fue. Dijo, mire, no se haga bolas. Esa historia de Vargas Llosa, de que se sienta a las 9 de la mañana y acaba de escribir a la 1, creo que solo le toca a Vargas Llosa. Los demás escribimos cuando podemos. Antes de comer, en las madrugadas, entre telenovelas, entre gritos de niños, en fin, campechaneando entre 6 trabajos. O sea, no es cierto esto de que te sientas como Montaigne, tendrías que ser rico, ¿eh? Para hacer una cosa así, escribir de Así pie. es, y también es cierto que no existen las musas, y si existen, más te vale que estés escribiendo cuando lleguen. O sea, quiero decir, no, ¿sabes quién sí lo hacía? De 9 de la mañana a 1 de la tarde, sin fallar, Gabriel García Márquez. Después del primer éxito, supongo. Sí, claro. No, bueno, y antes lo hacía de 9 de la mañana a 12 de la noche, después de la escritura de 100 años de soledad. Pero era un tipo muy, muy, muy ¿Tú metódico. cómo escribes? Cuando puedo, a la hora que puedo, entre 6 chapas, escribo mucho, muy temprano por las mañanas, 6 y media de la mañana, incluyendo sábados y domingos. Despierto pronto, no me voy de fiesta porque ya pasé por ahí esa época y esta es una carrera de resistencia y no de velocidad. Entonces, bueno, cuando puedo, pero estoy escribiendo todo el tiempo. Pero hay una parte de tu escritura que a mí me tiene fascinado desde hace algún tiempo. A ver, lo voy a decir mejor, que me provoca envidia. Yo he dado clases muchos años y no hay nada más extraordinario que despertar la curiosidad de los que van en primer semestre de carrera o incluso en la preparatoria. Es decir, esas chispas que ocurren entre la adolescencia y la juventud. Una cosa es dar clases y otra cosa es escribir para esa generación. Tomaste tú la decisión con esta saga, y ahorita hablaremos de ella más detenido, de meterte con los jóvenes, de tocar base con ellos, de hacer tu literatura para ellos. Más bien fue al revés, ellos decidieron que mi literatura era para ellos. Ah, caray. Todo esto comienza, escribo mi primer novela muy tarde, a los 49 años, es mi primer novela. O sea, todo el resto de mi vida escribí poesía, escribí periodismo, etcétera, etcétera. Pero mi primer novela es a los 49, una novela histórica llamada Polvo, complicadísima, me eché 4 años metido en los archivos Torreblanca, o sea, ni siquiera te la voy a contar porque es una novela histórica. Y luego escribí Persona Normal, que era una manera de darle las gracias a la literatura por todo lo que la literatura me había dado. Y es con Persona Normal como los chavos de repente decidieron que era para ellos. Y entonces ha O sido sea, tú no sabías
que habías escrito para ellos? No, yo había escrito una suerte de memoria falsa sobre cómo los libros transforman a las personas, y un poco lo había escrito para mi generación. Quiero decir, si lo lees te darás cuenta que no está en este momento y en este siglo. O sea, no existen los celulares, no existen las televisiones, los controles remotos, o sea, pero bueno, son cosas que a ellos no les importó, y decidieron, es la historia de un preadolescente que mueren sus padres, se va a vivir con su tío y su tío le cambia la vida por medio de los libros. Este libro hace que los chicos, de una manera generosa que no tendré reencarnaciones para poder pagar, me hayan adoptado. Y entonces, bueno, pues seguí escribiendo para ese segmento. Entonces, que sí me acuerdo las largas colas de jóvenes, de jovencitos en la fil. Creo que fue la primera vez que dije, mira nada más. Yo sé que es un tipo encantador, pero no sabía que su literatura encantaba a esa generación. Perdón, esta fue mi sorpresa. ¿Fue la tuya también? O sea, que empezaste a dedicar libros y dijiste, este muchacho tiene 17, esta chica tiene 16. Y 14, y 13, y 12, y de repente han aparecido de 8 y de 9. O sea, sí es muy sorprendente, muy sorprendente. Y conforme va avanzando el tiempo te das cuenta de la inmensa responsabilidad que tienes sobre tus hombros, porque lo que escribes se convierte en una suerte de fábula moral y hace que ellos lo toman como una suerte, como un dictado ético sobre cómo vivir, cosa que... Un horizonte. Que sí, jamás en la vida se me planteó esto por la cabeza, ni quise dar lecciones, ni soy un rockstar, ni soy un pastor. O sea, tú no habrías escrito Ética para Amador, que es un título un tanto pomposo de Fernando Savater. Un tanto pomposo, no, jamás hubiera escrito... No, ni hubiera dado lecciones morales de ningún tipo. Lo que estaba haciendo era dándole las gracias a la literatura. Y entonces... La literatura te dio las gracias a ti. Y la literatura me las dio y me las sigue dando y lo agradezco. Ahora, estás frente a una generación donde algunos que portan canas de nuestra generación o más arriba, esos muchachos que ya no leen, esos muchachos que no están interesados en la literatura, que solo están concentrados en su aparato celular o en sus tabletas, y siempre una cosa como de condescendencia, ahora se llama juvenear. O ya no sé si infantilizar o cómo llamarlo, pero en fin, te pregunto, ¿es cierto esto? ¿Es tu experiencia? No, es absolutamente falso. Y la mejor demostración son las ferias de libro. Hace 10 años una feria de libro era un lugar donde gente como tú y como yo llevaba a los sobrinos o a los hijos arrastrando para que leyeran un título, y hoy las ferias están abarrotadas de jóvenes que arrastran a gente como tú y como yo para que les compre el libro que quieren. Hubo un boom de muchas maneras, y este boom fue en parte provocado gracias a esos aparatitos que algunos consideran que son apocalípticos, que tienen que ver con las redes sociales, con el internet, etcétera, etcétera. El fin del mundo en una pantallita. Que es mentira, es una herramienta, y hay que usarla como una herramienta. Yo la comparo siempre con un martillo. Con un martillo puedes crear belleza colgando una reproducción de Van Gogh en tu habitación, o matar al vecino a martillazos. Hazme la buena lo primero. Me encantaría. Que no sea una reproducción y que sea uno de verdad, pero bueno. El tema es que ni la creación de belleza ni la posibilidad de la destrucción son culpa del martillo, sino del libre albedrío del que lo tiene en la mano. Pasa lo mismo. Hoy, a un clic de distancia, está toda la literatura rusa del siglo XIX, todos los modernos del siglo XX, de principios del siglo XX norteamericanos, está toda la gran literatura mexicana lo que tenemos que aprender, ¿qué deben leer los jóvenes? Que eso me preguntan todo el tiempo frente a estas multitudes, y sobre todo de maestros, ¿no? Que me miran siempre, porque estoy más cerca de los chavos que de los maestros. Entonces, y yo digo que deben leer lo que se les dé la gana, y que son los maestros y los padres de familia los que deben leer lo que los chicos leen para entender sus claves y para entender su tiempo y para entenderlos y para entendernos. O sea, nos hemos vuelto los docentes más acompañantes que guías o gurús. Tendríamos que, como quien acompaña a un niño a ayudarlo a crecer o a caminar, así tendríamos que hacerlo con los estudiantes y sus libros y sus lecturas. Tú diste una palabra clave hace un ratito, que es curiosidad. El principio básico para convertirte en lector parte de la curiosidad. En el momento en que alguien es picado por la curiosidad es inherente al ser humano desde que las ideas andan rolando por el mundo, ¿no? Y entonces, ¿qué es eso?
¿Con qué se come? ¿Se come? Bueno, pues, ¿qué es eso? ¿Se lee? ¿Para qué sirve? La curiosidad tiene forma de escorpión. La curiosidad tiene forma, sí. O de signo de interrogación que se parecen. O de rosa, y que la hueles y te quedas embebido con su aroma. O de... Ahora, hay una larga serie de sagas que sí simbraron, digamos, generaciones. O sea, los que empezaron con Harry Potter hoy andan 20, 25, 30, y es muy interesante hablar con ellos cómo esa saga les importó y los atrapó, y luego Crepúsculo y algunas otras. Déjame irme a corte y de regreso no te voy a pedir que me digas qué opinas de Harry Potter, sino cómo te lanzaste tú a hacer una saga, que me parece eso sí de un atrevimiento ya mayor que acercarte a los jóvenes. Vamos a corte, estamos en La Octava, Televisión 88.1, en radio, de vuelta con Benito Taibo. Publicista. Soy Carlos Gil de Opciones de Vida y estás viendo La Octava. Ya, llegamos, por favor. Los cité aquí. No se desesperen, por favor. ¿Pero dónde está, gatito? Ya es bien tarde. El lugar es el indicado. Bueno, hasta pirotecnia mandé echar justamente para este gran lanzamiento. ¿Pero a qué hora lo citaste? Ya queremos ir rápidamente. No sean desesperados. Valdrá la pena la espera, Alex, te lo prometo. Pero... Nos la vamos a pasar muy bien arriba del antrobús. Me la pasé muy bien, la verdad pensé que iba a ser más sencillo para todos como ganar hasta que dije, no, esta copa está... ¡Pau, pau! ¡Pau para presidenta! Oigan, ya sé, ¿qué les parece si caracterizamos a alguien y la disfrazamos de una francesa perdida en México? Oye, ¿y si mejor nos ponemos a vender chicharrones? No, a mí se me antoja mejor una malteada. No, gato, deja de pensar en comida, siempre es comida. Mejor vamos a bailar el vals con una quinceañera. No, mejor vamos a tomar un café con mi amigo el luchador, ¿no? No, yo insisto mejor en la comida y nos lo llevamos a comer algo bien rico. Vamos a traer cantantes, grupos, músicos, actores, actrices, luchadores, deportistas, hasta locutores y cineastas. Vamos a traer todo por el 8.1 en La Octava. Siempre lo mismo contigo, nos retrasas, Ahora resulta que yo soy el culpable. Pues échenme a mí la culpa de lo que pase. Acompáñenme, por favor. ¿De salsita? Nada de salsita. Sí. ¿El café? Ingredientes, Les vamos a comentar que tenemos unas secciones importantísimas como Descompone tu canción y la pregunta por pregunta. Ah. Que me ayude el gato. Ahí viene. ¡Ey, aquí! Ahí viene. Fíjate, no manches, ¿ya viste quién viene ahí? ¡Todo eso! Todo eso por La Octava en el 8.1. Estos son ¡Entrevistas sobre ruedas! Todas las noches, en cualquier parte, en cualquier lugar, puedes encontrarte historias macabras, espeluznantes, terroríficas, y aquí las tenemos todas. Todos los días, a las 11:13 de la noche, atérrate con una nueva y verídica historia. A lo lejos, entre la penumbra, un hombre sumamente atractivo, alto, de complexión robusta y elegantemente vestido, la miraba fijamente desde que llegó. Casi sin parpadear, analizaba cada movimiento que hacía, cada paso que daba. No te pierdas las noches de terror de La Octava.
Hola, soy Manuel Guerrero de Universal FM 97.7, la estación de los clásicos. Estás en La Octava. Pues usted ya entendió el truco de esta tarde. Estoy buscando bajar la media de edad de esta emisión, invitando a Benito Taibo. Pues no lo lograste. No, ¿cómo no? Pues lo que quiero es que tus seguidores también escuchen bueno. esta emisión. Okay. Además, te alcanzo a ver con rayos X y sé que la juventud la portas casi en cara poro. Benito Taibo, estábamos hablando de este fenómeno de la lectura entre los más jóvenes y uno de los detalles, que no es menor, es que no están leyendo libros, están leyendo sagas. O sea, les gusta el tomo 1, el tomo 2, el tomo 3, y luego son grandotes, ¿no? O sea, y acaban ajados. Uno llega a una casa de jóvenes lectores y ven los libreros y dice, esto lo leyó un muchacho de 13 años, de 12 años, en fin. Primero, las sagas como fenómeno. Vienen desde el siglo XIX, pues, ¿no? Pero se entregaban por fascículos, claro, ¿no? Folletines, se publicaban en los diarios y luego se iban convirtiendo. Salgari escribía a destajo, por ejemplo, ¿no? Es una saga. Dumas escribía a destajo. Dumas escribía a destajo. Dickens en algún momento escribió a destajo para sobrevivir. Pues no había de otra. Yo creo que la primera saga de fantasía que se convierte en un éxito mundial y que hace que la gente se acerque a ellas es Tolkien, es El Señor de los Anillos. Y que es complicada, ¿eh? A mí no me gusta. A mí me gustó El Hobbit, los demás las prefiero ver en películas. Sí, o sea, yo ya decía, ya que encuentren el anillo, por favor. O sea, es excesivamente... Lástima que el público no pudo ver la señal que hiciste con la boca. Es excesivamente... El maldito anillo. Excesivamente descriptivo y hay poca acción en lo que sucede. Pero bueno, y luego, bueno, de ahí provienen una serie de importantes sagas, las sagas de Úrsula K. Le Guin sobre los mundos de dragones, las crónicas de Terramar, etc. Y aparece Harry Potter, San Harry Potter. Tú me preguntaste, decías que no me ibas a preguntar qué opinaba, y yo opino que Harry Potter y su autor han hecho mucho más por el fomento a la lectura que muchos de los que nos dedicamos a ello. Gracias a Harry Potter, muchos chicos perdieron este miedo atávico al libro como instrumento educativo, ¿no? Porque así era, el libro era este instrumento que sirve para aprender. Y que tiene la patria en la portada. Y que tiene la patria en la portada. Y empezaron a perder el miedo a este objeto cultural imprescindible que si no se abre no solamente sirve para que los sillones se mantengan en balance. A lo que voy es, a partir de ahí los chicos se dieron cuenta que existía un mundo impensable a su alrededor y que podían disfrutarlo tanto como lo disfrutan. Estamos en un país donde se lee cada vez más y los jóvenes leen, no tienes idea de lo que están leyendo, la cantidad que están leyendo. Imelda Martorell acaba de hacer una encuesta muy interesante entre los jóvenes de la universidad. ¿Tú la conoces, Imelda? ¿La conoces bien? Sí, tengo referencias. La esposa de Benito Taibo. Pero me comentaba justamente el otro día que el hallazgo es que por lo pronto en esos jóvenes universitarios la lectura está creciendo muchísimo. Y es cierto, está creciendo muchísimo. Y hay que agradecerlo y hay que aportar a esta lógica. Esto quiere decir hacer que los libros sean más baratos. Yo creo que el primer paso del fomento a la lectura tiene que ver con el acceso al libro como objeto cultural y que pueda estar en posibilidad, estar dentro de la canasta básica. Habría que transformar voy a acabar hablando de política, lo sabía. Habría que transformar la ley del libro para convertirla en una ley que dé incentivos fiscales, que haga un montón de cosas alrededor, que se pueda dar descuento directo a los que leemos en las ferias, que eso está prohibido. No sé, una ley que sea mucho más amable con el público final, que es finalmente, no los voy a llamar consumidores, porque sería horrible decirle consumidor a un lector. Sí, nadie nos comemos los libros. No, nadie nos comemos. Bueno, con los ojos, pero no. A ver, tu saga. Mi saga. ¿Cuándo? A ver, un día te levantaste, sábado 6 de la mañana, y dijiste, voy a echarme ese clavado, voy a subirme en esa ola. Con una inconsciencia enorme,
lo hice. ¿Habías leído Harry Potter, Crepúsculo? Sí, bueno, ya había leído Father y el ratoneo gris, toda la saga de Fritz Leiber, etcétera, etcétera. Y dije, quiero escribir literatura fantástica. ¿Por qué quiero escribir literatura fantástica? Porque creo que en la fantasía se encuentran las herramientas y las armas para enfrentar a los monstruos de la realidad. Estoy convencido de ello. En la fantasía, un adolescente, un preadolescente, encuentra todo aquello que le permite lidiar con el mundo en el que vive, contra la lógica de algunos críticos que piensan que es evasión. Yo estoy convencido de justo lo contrario. El dragón, acabar con el dragón es el monstruo que vive las pruebas, en la esquina los de tu dilemas. casa. Claro, por supuesto. Y yo, que soy un escritor de latidas, de poner el dedo al aire y avanzar, tuve que convertirme en un lector de mapas y de brújulas para poder, porque hice un mundo que no existía, completo, desde animales, plantas, flores, bebidas, juegos, paisajes. Bebé, ¿cómo se hace eso? ¿Pones una maqueta? Con mucho ahí? cuidado, claro, haces una maqueta. Tengo siete libretas, porque de repente, claro, iba yo avanzando y decía, ¿qué es un Barik? Y entonces se me había olvidado, entonces tenía que volver para ver qué era un Barik. ¿Y qué es un Barik? Un Barik es un animal pequeño, comestible, similar a un bovino, que tiene las entrañas de color naranja y es una tintura que no se quitan, que si la tocas con las manos se te quedan para siempre. Entonces a los tramposos le meten la mano en las entrañas del Barik para que su mano quede naranja. En lugar Entonces, de cortarle la mano por exacto, ladrón. Su mano naranja significa que es un tramposo y entonces todo el pueblo lo reconoce. Imagínate la cantidad de manos naranjas que habría en la sociedad donde tú y yo vivimos. ¡Qué cosa! 500 manos naranjas de diputados. Voten, señores senadores. ¿No? Y los pies naranjas, ¿no? Qué sensación. No vayamos por ahí. Me metí en un lío. ¿Cómo se llama esa tierra fantástica que inventaste? Esa tierra no tiene nombre. No tiene nombre. Es Mundo Sin Dioses. Quise quitar a los dioses de en medio para que todo partiera de el bien, el mal, el poder absoluto representado por aquellos que detentan, que tienen ejércitos, que tienen armas, que tienen dinero en muchas manifestaciones distintas porque es muy complicado, contra los que son esclavos. Es un mundo de amos y esclavos. ¿Medieval? ¿Inspirado en saga medieval? Podría ser medieval, sí, podría ser medieval. Es un poco después de la era del bronce, pero me estoy acercando hacia la lógica del steampunk. El steampunk es un subgénero de la ciencia ficción que tiene que ver con la invención, con el vapor como fórmula de movimiento. Hacia allá voy. Salió el primero, Mundo Sin Dioses 1, que es Camino a Sognum. En los próximos días sale el segundo, Mundo Sin Dioses 2, La Razón y la Ira. Y estoy en el tercero. Estoy empezando a escribir el tercero, que saldrá el año que viene. ¿Le ha ido muy bien a estos dos? Al primero. ¿Hay mucha expectativa sobre el segundo? Pues yo creo que los chicos están contentos y esperando, porque los dejé muy picados. Entonces, cada vez que me ven, me insultan horriblemente. Una cosa porque leen más rápido de lo que yo escribo, perdón. Sí, bueno, qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Si no, serían tan buenos los textos. Uno de los motores de las sagas, de estas historias, pues de luego son las aventuras, pero no eran aventuras sin personajes. Y creo que el éxito, en efecto, de Harry Potter, por ejemplo, pues es la complejidad de ese personaje. Cuando te arrojaste ya no voy a hacer una saga, sino necesito un personaje, y luego un antagonista, y luego, digamos, actores de reparto. ¿Cómo te imaginaste esos actores? Son 4 personajes principales. Es una chica, que es... Tengo dos femeninos y 2 masculinos. Equidad de género. Equidad de género. Y lo hice con toda... o sea, lo hice a propósito. Una de ellas es Miranda. Todos los personajes del pueblo donde viven tienen nombres de personajes de obras de Shakespeare. Y esto no se sabe por qué hasta el tercer capítulo, hasta esta tercera parte. Miranda es una arquera, es una niña valiente, es una chavita que de repente enfrenta las peores vicisitudes. No cuento mucho más porque lo estropeo. Con su hermano Yago, que los dos van en busca de algo.
Por otro lado está Robert Dangar, que es un asesino que quiere dejar de matar, entonces decide dejar de matar. Robert Dangar es la... Se vuelve vegetariano. ¿Eh? Se vuelve vegetariano. No, dejar de matar personas. Okay. Tiene 57 muertos en su haber porque es un mercenario, como los que tú bien conoces. Los he visto a distancia, los he visto. Bueno, el tercer personaje es el que más quiero de muchas maneras, que es un matemático en un mundo donde no existen las matemáticas. Ashurbanipal. Que puede leer, escribir y que sabe sumar, restar, multiplicar, dividir. Por lo tanto, lo convierte en un ser único y ese es mi homenaje a la ciencia como motor de la civilización. Me voy a corte para seguir hablando. Así de sabroso, ya se me antojó el tercer volumen. Estamos con Benito Taibo. Regresamos un momento. Corte, esto es La Octava. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Enrique Beas y están viendo La Octava. Quiero decirte que a partir de ahora, las noches de los sábados van a ser completamente diferentes. Las vamos a vivir a través de la hora más feliz, en La Octava 8.1, programa de larga duración en donde nos vamos a emocionar, vamos a vivir, vamos a conocer lo que pasa, no solamente en la ciudad, sino en muchas otras partes del mundo en la noche. No te lo puedes perder, la hora más feliz, los sábados a las 10 de la noche. Ahí nos vemos. Soy guerrera. Soy guerrero. Soy guerrero. Soy guerrero. No hay problema, Willy. Ellos también son guerreros. No te pierdas Guerreros en La Octava, aquí en el 8.1. Oye, ¿qué haces, Maitecita? Gluteando, Florecita. No se pierdan el guajolotero a reventar, que es mi perdición. Yo soy Flor Amargo y recuerden, el guajolotero, el programa más chido y más ñero. Claro que sí, yo soy Maite Fierro y nos vamos a divertir muchísimo con este programa. ¡Adiós! Ahora mismo, en el corazón de África, los rinocerontes están siendo orillados a la extinción. Los cazadores furtivos son mercenarios que matan a los rinocerontes por su cuerno y a quien se ponga en su camino. Afortunadamente, existen los Rangers, guardianes de los animales, dispuestos a arriesgar sus vidas por ellos. Pero necesitan ayuda. Africam Safari envía regularmente equipo táctico y de protección a los Rangers para ayudarlos en su rescate de los rinocerontes. Pero en esta ocasión decidimos enviar algo más. Al Ranger Perfecto. Una persona altamente comprometida con el medio ambiente, bien capacitada para enfrentar los riesgos de la sabana, pero sobre todo con el indomable corazón latino. Bienvenidos a Rescate Táctico. Como ustedes saben, el día de hoy estamos buscando al nuevo Ranger mexicano. Los Rangers son soldados que dan su vida por los rinocerontes. Yo quiero preguntarles a ustedes si tienen las habilidades para ser el nuevo Ranger. ¡Sí! Se van a enfrentar Jota contra Alexa. Alexa es la primera en cruzar la red. ¡Ah, mis piernas! La gran tirolesa. Es la última oportunidad para ambos equipos de optimizar su tiempo total de recorrido, por lo que estamos a solo instantes de conocer al conjunto ganador. Para encontrar a ese guardián ideal que nos ayude en el rescate, lanzamos este desafío. Rescate táctico. El desafío.
Soy tu amiga Mariana Martínez del Fonógrafo y tú estás viendo La Octava. Esto es La Octava y hoy estamos pues ya con una maravilla de las letras mexicanas en más de un sentido. Y te decía, Benito, estos personajes acaban siendo siempre el vapor que mueve la máquina. Ya te tuve que cortar simplemente para redondear la idea. Esos son tus 4 personajes. Sí, falta el cuarto. Perdón, el matemático, la arquera, el joven Yago. El joven Yago es uno. Y el asesino. El asesino. En y remisión. Falta uno que es Milka, que es una niña que guarda los sueños de 300 guerreros dormidos que solamente son despertados para atacar otras ciudades. Pero aprovechando, y lo que tú estabas diciendo, ¿cuál es el motor de todo esto? Si le quitas la magia, las espadas, los dragones, los barracks, las cosas inventadas, y quedan pasiones humanas, ahí hay literatura. Y yo creo que por ahí va. Cuando hay pasiones humanas y están representadas en lo que escribes, hay literatura. Déjame moverme a tus otras facetas y lo voy a hacer con una noticia que me acaba de llegar con bastante incomodidad. Hay una marcha en Ciudad Universitaria en este momento a la rectoría, pero llegaron acompañando esta marcha varias personas encapuchadas y han lesionado a 2 de nuestros reporteros de La Octava. De hecho, voy a pedir que me contacten con ellos para poder recibir su reporte y pues también que nos cuenten qué está ocurriendo. Me da pie, y no es el mejor, pero me da pie para hablar de esta faceta que compartimos con orgullo, que es formar parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente diriges a Radio Universidad. La verdad es que pues es una institución con mucha trayectoria y cuando te veo dirigirla de lejos y de cerca, me cuenta que te diviertes muchísimo. Sí, sin duda. Es una inmensa responsabilidad y un privilegio. Es la estación universitaria más longeva de América y tal vez una de las más longevas del mundo. Cumplimos universitaria, 83 años de vida. Se dice fácil. Y han pasado por nuestros estudios y por nuestros micrófonos toda la inteligencia nacional e internacional. Ahí se crearon los radiodramas, ahí se creó el primer programa feminista con Alaí de Fopa a finales de los 60 y principios de los 70, que por cierto el año pasado nos han dado la UNESCO el reconocimiento de memoria del mundo por este programa llamado Foro de la Mujer, el primer programa de corte feminista en la radio en América Latina. Es una maravillosa responsabilidad. Hay un equipo de trabajo impresionantemente bueno que todos los días hace que esa radio se escuche 24 horas al día, todos los días del año y que siga conservando un enorme nivel de crítica y de autocrítica que solo es posible gracias a la existencia de la autonomía universitaria. Sin la autonomía universitaria, Radio UNAM no tendría ninguna razón de ser. Y lo que se dice en Radio UNAM todos los días y como se mira al mundo a través de los ojos de la universidad es gracias a nuestra máxima casa de estudio. A ver, esto me devuelve a una reflexión más amplia sobre los medios públicos. Esto que acabas de decir para Radio UNAM se puede decir también para Canal 11. Es decir, si no estuviese bajo la protección, bajo el manto del Instituto Politécnico Nacional, que por cierto no es autónomo, pero esa protección es lo que le ha garantizado un ejercicio de libertad en circunstancias que no han sido nada fáciles. A ver, ayúdame a entender esto. ¿Por qué tener encima un saco de ese tamaño, un arropamiento de ese tamaño, ha hecho que esos espacios pues hagan lo que en muchas ocasiones otros no han hecho? Tiene que ver justamente con de dónde sale la impronta y el espíritu de la propia universidad, ¿no? Su misión frente al mundo, que es la de la divulgación de la ciencia, la creación de academia y la difusión de la cultura. Y por lo tanto, todo lo que está alrededor de ello responde a valores universitarios primigenios e importantísimos. ¿Cuál es la diferencia de lo público?
obviamente, la verdad de perogrullo sería decir lo privado. Pero lo público es aquello que privilegia el bien común y la creación de comunidad alrededor de ellos, sin hablar de ningún tipo de interés. Se abren todos los días los micrófonos de Radio UNAM a diversas corrientes de pensamiento, porque así es la propia universidad. La universidad no es monolítica, no es unidireccional, no tiene una línea editorial. No tiene una línea editorial. Mantenemos un alto nivel de independencia. Desde hace 1 año y pico ya tenemos un defensor de las audiencias, un consejo ciudadano, estamos regidos por las leyes del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero sobre todo estamos bajo esta águila que también es un cóndor que nos cuida, nos protege y nos arropa, que es el escudo de la universidad. ¿Y eso te obliga o te limita en algún lugar? Yo creo que ninguna nos obliga a ser más riguroso, a ser más serio, a no derrapar A ver, en una época de las fake news que están haciendo tanto daño, que es el cáncer de la época de los medios. Sobre todo lo que intentamos es evitar la confrontación inútil, evitar el grito, el sombrerazo, el noticias sin contexto, ¿no? Siempre intentamos ir un poco más a fondo, tener a esos académicos que son llamados en el resto de las estaciones públicas y privadas para dar su opinión. Bueno, son nuestros y tan orgullosamente son nuestros que de ellos nos nutrimos. Ahora, ¿cómo le haces para que sea una radio más cerca a los jóvenes? Y la universidad tiene también jóvenes que hacen preparatoria y bachilleres, entonces es decir, jóvenes como tus lectores, y al mismo tiempo, pues no sé, sin sorna ni nada, la vaca sagrada que allá en filosofía lleva 40 años dominando la cátedra de Hegel. Es decir, esas dos dimensiones en una misma radio, no sé si es por horarios, pones al de Hegel a la madrugada y a los jóvenes un poquito antes, ¿no? Sí, es por horarios. La radio ha cambiado en cuanto a su lógica de expresión frente a las plataformas nuevas. Estamos haciendo programas más cortos, estamos haciendo más podcasts, tenemos una app. Yo he aprendido todos esos términos gracias a ello. Estamos en internet. Esas son las maneras en que estamos acercándonos a los públicos más jóvenes. Son los canales, no tanto los contenidos. Los canales y los contenidos. Tenemos una vez a la semana un programa llamado Voces en el Campus, que mandamos a nuestro equipo de resistencia modulada, que es nuestra barra nocturna de jóvenes, a los campus, a los campi. Así es el plural. Sí, es latín, el plural latín es campi, de campus, a las escuelas, a las preparatorias, a los SHs, a las FES, a hacer programas de 3 horas con las comunidades. ¿Cómo le llamas? ¿Equipo de resistencia? Es que resistencia modulada se llama nuestra barra nocturna, que empieza a las 8 de la noche y termina a las 11 de la noche. Y son un grupo de jóvenes que se crearon en Radio UNAM. Radio UNAM es no solamente una estación de radio con 2 emisoras, ¿no? FM y AM, 96.1 de FM, 860 de AM, sino también es una escuela de radio, en donde montones de jóvenes van y aprenden y tenemos un montón de servicio social. Y también es un centro cultural. Es mucho más de lo que aparenta a simple y primera vista. Bueno, me paso ahora a la siguiente faceta. Contigo tengo que ir despacio, ¿no? Eres historiador. Pues no soy historiador. Pero discutes con historiadores, te encanta. Sí, discuto con historiadores porque me gusta la historia. Y además les va muy bien a estos discutidores de historia. Sí, yo creo que la divulgación de... de entrada yo estoy convencido de que sin literatura no hay historia. Y entonces que la historiografía ha hecho mal por la historia porque ha alejado a los grandes públicos de ella. El contar la historia de la manera más amena, divertida. Como lo hace el presidente todas las mañanas. No, en este caso sí, no tenemos otros datos, tenemos los propios datos de la historia. Ok, a ver. Pero sí te voy a obligar a que definas eso, pero eso lo voy a guardar para el siguiente segmento. Háblame de la divulgación de la historia. Sí, la divulgación de la historia pasa por el saber a qué olía el aire que estaba oliendo Felipe Ángeles en la batalla de Zacatecas, ¿no? O sea, un poco darle... Te paras hoy en la bufa y debe oler a lo mismo, ¿no? Que entonces, supongo. No, porque había mucha pólvora de por medio en aquel momento. Lo que quiero decir es,
contar, sí, la historia con pelos y señales. Alejandro Rosas es una máquina el 6 de septiembre a las 14.4 horas. Pues sí, pero ¿a qué sabía? ¿A qué estaba pasando? ¿Qué se sentía? Entonces, bueno, a veces no es que inventemos, sino que aderezamos un poco la historia. Hay algunos que sí la tuercen un poquito, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Hay muchos Es que decir, la hay tuercen quienes se permiten un realmente muchito. hacer desvíos fuertes. Yo lo evito de todas las maneras A ver, posibles. voy a corte y regresamos a este gran tema, el del uso presente de la historia. No es nuevo como estrategia. Tú sabes que en realidad el rey Arturo se escribió en el siglo XIV, pero se ubica como si hubiera sido en el siglo VII, y es muy probable que se haya mandado escribir justamente para legitimar lo que está ocurriendo en el XIV, no para contar la saga del VII. A ver, hablemos de eso en un momento, no se vaya, y en un momento más tendré a nuestros reporteros para que reporten lo que está ocurriendo en esta marcha hacia Rectoría en Ciudad Universitaria. Hola, soy Paola González y me puedes escuchar en Universal. Está haciendo la octava. Quédate con nosotros. Todas las noches, en cualquier parte, en cualquier lugar, puedes encontrarte historias macabras, espeluznantes, terroríficas, y aquí las tenemos todas. Cuenta la leyenda que un padre de familia volvía del trabajo a casa por una vieja carretera. Iluminaron la figura de una chica que, empapada por la lluvia, esperaba inmóvil a que algún conductor se apiadara de ella y la llevara a su destino. Ten cuidado, porque las fuerzas de la noche se desatan en las noches de terror. Entonces, con pánico, sintió como alguien se subía en su cuerpo y le impedía el movimiento. De pronto, una boca enorme se abrió para rodear sus labios. La boca estaba fría, húmeda, viscosa, y en un beso asfixiante le fue quitando las fuerzas y finalmente la vida. Todos los días, a las 11:13 de la noche, atérrate con una nueva y verídica historia. A lo lejos, entre la penumbra, un hombre sumamente atractivo, alto, de complexión robusta y elegantemente vestido, la miraba fijamente desde que llegó. Casi sin parpadear, analizaba cada movimiento que hacía, cada paso que daba. No te pierdas las noches de terror de la octava. Bienvenidos, este es Cuántos y de a cómo. ¿Cómo que qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? ¿Ustedes no saben Cuántos y de a cómo? No, no sabemos. Pues espérenme los fines de semana de 5 a 10 de la noche. ¿Cuánto y de a cómo la verdura? ¿Flores comestibles? ¿A poco se comen? No, pues entonces yo ya me hubiera comido todo el jardín de mi casa, hombre. Y estos fines de semana va a haber concursos. Ustedes van a estar, vamos a dar regalos, música. ¿Qué artista favorito les gustaría que estuviera en el programa? Otra. A ver, véngase para acá, véngase para acá. En Cuántos y de a cómo vamos a estar anunciando también desde el changarro de la verdulería, la número 1 del señor Santiago, hasta marcas más grandes como, ojalá Dios quiera, Ferrari nos pueda hacer. Eso, Chihuahua. Muchísimas gracias.
Les va a encantar esto, de verdad. No le crean a la gente, se los va a encantar. Yo lo sé. Cámbiale ahí cuántos y de cómo en la octava. Hola, soy Sonia Casillas, soy de Joya 93.7, la radio inteligente. Y estás viendo La Octava. Abrimos la conversación de nuevo, último bloque con Benito Taibo y estábamos hablando pues de este uso de la historia como instrumento político, que es tan antiguo como la especie humana, ¿no? Sí. En fin. Y que se fue perfeccionando con el paso del tiempo para borrar a algunos de ellas. Stalin lo hizo hasta de las fotos, borró personajes incómodos. El pobre Trotsky, ¿no? Hoy que se ha vuelto célebre de nuevo. Por el tema de Evo Morales estaba muy citado, borrado de las fotos, ¿no? Borrado de las fotos. Sí. Sí, la historia no es de los vencedores, sino de quien escribe la historia, ¿no? Exactamente. Y pueden ser contratados por los vencedores, aquellos que escriben la historia. Pero en general, mira, yo estoy convencido de que yo aprendí mucho más de historia en la novela histórica, o sea, aprendí más de la Comuna de 1787, a lo mejor estoy con Los Miserables, que 1800. Es 1800. O sea, 1848. Porque es la primer comuna, sí. Porque luego se hace la Comuna de París, la verdad. Aprendí más con Los Miserables que con los libros de texto. Sí, claro. O sea, Dickens, ¿no? Bueno, Dickens, etcétera. Sí, yo creo que la divulgación de la historia es un fenómeno que funciona muy bien para que la gente tome decisiones. A ver, ahí te sigo, pero estás otra vez en tu posición. Ahora deja de meterte un poco a terreno lodoso. O sea, tenemos, como yo no recuerdo en la historia de nuestro país, sí, a un presidente que le gusta mucho la historia, que conoce anécdotas, por cierto, poco conocidas y que las va mezclando con las más conocidas y que conoce muy bien la historia de los libros de texto. Y que con todos esos elementos, cuando no quiere entrarle a un tema, ¿no?, lo que hace es saca en efecto una carta, dice, a ver, carta 2 a los Corintios, o más bien sería la carta 1 de Benito Juárez, y ahí va con Benito Juárez y nos explica algo, o para hablar de golpes de Estado saca a Victoriano Huerta, y en fin, yo veo a algunos historiadores muy nerviosos cuando el presidente está haciendo eso. ¿Cómo te pones tú, divulgador, en ese sentido? Es que como soy divulgador no me pongo nervioso, quiero decir, yo la paso bien, creo que... ¿La pasas bomba? Sí. O sea, oye, escuchas la mañanera y dices, hoy aprendí algo de Comonfort. Sé bastante de Comonfort, pero bueno, a lo que voy es... Creo que la historia está ahí para ser confrontada, explicada desde muchos lugares, contada de muchas maneras distintas. Si no hubiera sido por Miguel León Portilla y la creación de la visión de los vencidos, hubiéramos tenido solamente una versión de la conquista. ¿Estás de acuerdo? A la hora de confrontarlas descubres que fue mucho más complejo, mucho más terrible y mucho menos amable o violento de lo que aparentaba. O sea, necesitas tener fuentes que confronten y buscar todas aquellas y escuchar todas las voces, casi todas las voces. Necesito hablar de Paco Ignacio Taibo, uno. El jefe. Tu padre. El jefe. A ver, ¿cómo es eso de haber crecido en la misma casa de un periodista tan querido, hay que decirlo, el líder del periodismo cultural, ¿no? Difícil de sustituir, hay muchos que lo han intentado. ¿Cómo era eso? Era maravilloso. Vivir en esa casa significaba estar rodeado de buena locura, de poesía dicha en voz alta, de anécdotas. Papá era un enorme apasionado de la vida y creía fervientemente en la educación sentimental como contraparte, no como contraparte, como parte de la educación formal. Jamás olvidé, un día a los 12 años, Benito, te espera en la calle tu papá, en medio de una clase de matemáticas. Me subí al coche, pensé que había pasado algo, me subió al coche, cerró la puerta y me llevó a la Cineteca a ver 6 películas de los hermanos Marx, porque él estaba convencido de que
Eso era parte importante de mi educación sentimental. Ahí te dejó el Así buen era. humor como herencia. Yo creo que sí. Y papá tenía un gran sentido del humor. Gran. Retorcido, divertido, muy. Y era él y mi madre dos personajes muy generosos en todos los sentidos. En mi casa, por mi casa pasaron desde Juan Rulfo hasta José Emilio, que era un habitual. Y había que tener mucho cuidado porque si te descuidabas se comía su plato y el tuyo. Y se robaba tu encendedor. Con razón Cristina es tan flaquita, ahora entendí. Se comía su plato, el tuyo, y te robaba el encendedor. José Emilio traía las bolsas de los sacos llenas de encendedores de los demás. Pasaron todos por ahí y bueno, no había más que asombrarse. Papá nos enseñó a encontrar en lo cotidiano, lo extraordinario, en poder descubrir en las pequeñas cosas las grandes cosas que generan belleza. Poetas, escritores, músicos. Yo tengo 6 hermanos y sobre todo con uno, con el que me llevo muy bien, tenemos la broma de que uno de los dos es el hermano bueno y el otro es el hermano malo. Sí, yo soy el hermano bueno. ¿Cuál es la otra pregunta? Punto. Estaba hablando de Carlos Taibo. Carlos, a ver, son 3 hijos somos varones, 3 hijos. Paco, Carlos y tú. Así es. ¿Cómo se vive en una casa, digamos, con tantos libros? Cierto. Entre papá, Paco y yo tenemos más de 300 libros publicados. Bastantes Pesa, más. ¿no? Eso ya sirve más para dejar que la puerta no se cierre. Carlos, el pequeño, que tiene 6 años menos que yo, un día tendría como 15, 14, tocó con una cucharilla una copa y dijo, quiero hacer un anuncio. Y nunca, Carlos hablaba muy poco, era bastante parco, muy retorcido, muy divertido, pero hablaba bastante poco. Y dijo, tengo que decirles que jamás escribir un libro, ya es bastante con todo lo que ustedes han hecho. Y hace 5 o 6 años él es productor de cine, publicó un manual de producción que lleva 6 reediciones. Sí, a lo mejor puede todavía volver a tocar la campanita y sí, decir claro, que siempre sí, claro. es buen negocio. Siempre estuvimos rodeados de libros, siempre estuvimos rodeados de muchas inteligencias distintas, de voces discordantes. Las discusiones en esa mesa y en esa casa eran... Imelda, cuando empezó a andar conmigo, decía, ¿pero por qué gritan? Le digo, no gritan. Así hablan. Todo el mundo gritaba sobreponiéndose uno al otro, y sin embargo había un enorme nivel de respeto. O sea, se gritaba porque León Felipe lo decía mucho más bonito. Decía, el español no grita. Lo que pasa es que los que lo escuchan desde el fondo de un pozo. Fue muy divertido, fue apasionante. Yo trabajé con mi padre en el Universal y teníamos una corriente curiosísima de pensamiento. Trabajé casi 8 años con él, en el que él, desde su escritorio, sin mirarme, decía, esta rubia. Y yo desde el otro lado decía Marilyn Monroe. Y decía, gracias. Estaban conectados. Y conectadísimos. Fue apasionante, aprendí todo lo que sé del oficio. ¿Puedes hablar con Paco Ignacio Taibo II hoy de política o prefieres evitar? No, por supuesto que hablamos de política. Igual que en las mesas aquellas. Por supuesto, y le digo en lo que estoy y no de acuerdo. Yo soy mucho más moderado en muchos sentidos. O sea, yo soy un escritor, un funcionario universitario que soy... Mi tío Ignacio, que era un anarcosindicalista maravilloso, que vivió con nosotros hasta sus 90 años de vida, cada vez que le preguntaban su religión, él decía panteísta moderado. Panteísta moderado. Y un Suena poco, como la pantalla rosa. ¿Eh? Oye, voy a plagiarte eso. Y yo soy un panteísta moderado. O sea, no creo en el grito, el sombrerazo, la crispación. No contesto a los golpes bajos, creo en lo que creo. Y además, podemos estar en contra de muchas cosas de forma, mi hermano, mis hermanos y yo, pero en el fondo todos creemos en lo mismo. Creemos en la justicia social, creemos en la necesidad de la democracia, creemos en la desaparición de las brechas y económicas. En la literatura. Y sobre todo creemos en la literatura. Benito Taibo. Qué gusto tenerte aquí. Es un placer. De veras que fue un regalo para tus lectores, para mí, para la audiencia.
no me dan ganas de despedirte, pero tiene que seguir esta No, emisión. por favor, por que favor. quede abierto el micrófono para la siguiente. Muchísimas gracias, Suerte querido. con la saga. Gracias, Ricardo. Te la mando. Por favor, te Vale. lo voy a agradecer. Nos vamos a corte y de vuelta tengo a César Cervantes. No, de una vez voy a hablar con él. César Cervantes es reportero